Qué bueno que estás por aquí, Hernando. Muchas gracias por acompañarnos. Pues gracias, Juan, por invitarme, gracias a Teleantioquia, y siempre tú sabes que esta ha sido mi casa desde el inicio para poder compartir ideas ciudadanas. Desde que tenía el pelo negro, yo me acuerdo. Desde que tenía el pelo muy ya el pelo blanco y no es pintado, porque es bonito, entonces la gente piensa que es pintado. Esta es una conversación LGTBIQ+. Es decir, hay una comunidad que tiene casi que un diccionario propio porque necesita ser nombrada. Vamos letra por letra. ¿La L es de qué? La L se refiere a lesbianas, pero yo quisiera decir, uno, que es muy importante lo que acabas de decir, es que necesitamos ser nombrados. Y necesitamos ser nombrados políticamente. Y políticamente nombrados no había otra forma como de poner tantas identidades y tantas orientaciones sexuales en una sola palabra o en una sola letra, pues que el grupo A o el grupo B. Lesbianas es la letra L, la G es de gay o de hombre homosexual, la B es de bisexual, la T es de transgenerista, y bueno, lo voy a decir como LGTB, y la I es de intersexualidad, que yo pues tengo una diferencia ahí, pero digamos que políticamente es importante. ¿Y cómo se entiende esa intersexualidad? La intersexualidad como las personas que nacen con unos aspectos de sus genitales que no son ni femeninos, ni hembra, ni macho. Y desde ahí hay una posibilidad. Yo digo que yo tengo una diferencia porque las personas intersexuales tienen una situación más de tipo biológico que identitario. Entonces, pero bueno, parte vale la pena tenerles ahí en el sentido de lo político también. Y la más es que arranca un montón entonces, no, te faltó una porque es LGTBIQ+. Y Q se refiere a lo queer, es decir, a lo raro, que sería la traducción del inglés, y lo queer se refiere, que para mí también es más una teoría que una identidad, porque la teoría queer nace en los estudios en Estados Unidos y en Europa anglosajona realmente, como una teoría que empieza a estudiar todas estas posibilidades de mencionar de otras maneras. Y la más implica una posibilidad de lo... Yo creo que cortamos. No, seguimos. Es que está pasando un avión. Pero nos escuchan. El más es toda la posibilidad de tener unas opciones abiertas para la gente. Con eso te quiero decir que yo hoy, a la edad que yo tengo, después de haber sido por más de 25 años activista, de ser un hombre homosexual, yo hoy no me sé todas las formas en que los jóvenes se están nombrando, los jóvenes LGTBIQ+, porque también hoy existen varias figuras. Entonces se están nombrando las personas no binarias, por ejemplo. Ajá. Que uno diría... Una mamá pregunta, ¿qué es no binario? Exacto, y uno diría son personas queers, en el sentido de que son personas que hoy están diciendo no me interesa que me pongan un rótulo. No me llames hombre, no me llames mujer, no me llames gay, no me llames lesbiana. Yo hoy tengo otra posibilidad de nombrarme y esa es una posibilidad que se respeta. Yo diría que esta posibilidad de lo no binario, de lo queer, es más una posibilidad de nombrarse como uno es o como uno se siente realmente. Es una posibilidad muy subjetiva realmente, y que hoy vale la pena, pues hoy empieza él, ella, y se está usando el elle, por ejemplo. Ajá. Que hay una discusión ahora. Todas, todos y todes. Todes, por ejemplo, que tiene que ver con el elle. Yo a veces, para no confundirme, digo buenos días a todas las personas que están aquí, por ejemplo. Pero el lenguaje inclusivo es necesario, vale la pena tenerlo, pero yo sí entiendo que mucha gente, como una mamá, dice, ¿y qué es todo esto? Pero es una forma política necesaria para podernos nombrar y existir. En parte porque estamos en un momento de quiebre, yo creo, si estamos estrenando este diccionario es que vamos a estar cambiando una mentalidad. Yo creo que ese espacio es incómodo, el del cambio de la mentalidad. Ahí entra algo de lo que hemos hablado con vos en público y en privado, que son estas nuevas masculinidades, también el feminismo, los feminismos. Hay toda una corriente de la cual vos has estudiado además y escrito y teorizado en el campo de la identidad para ser dentro de la sociedad, no para excluirse de la sociedad. Exactamente, no, yo creo que eso es lo... Mira, hoy las nuevas
chicas, digo nuevas por jóvenes en el sentido de lo que están haciendo desde los feminismos, las nuevas visiones feministas, el tema de los chicos y las chicas LGTBIQ+, jóvenes, son otra visión y yo creo que les abrimos un espacio. Es decir, las personas mayores que yo y de ahí para abajo un poquito, hemos abierto un espacio y nos tocó diferente, nos tocó hacer otras luchas, nos tocó pensarnos de otras maneras, nos tocó hacer otras miradas y hoy estos chicos y estas chicas, como tú bien lo dices, tienen otras posibilidades. Entonces estamos en un quiebre muy interesante. Esta mañana yo venía hablando del tema de masculinidades que tiene que ver con el género, Norma Fuller e Irene Meller, que son dos teóricas, profesoras universitarias, una psicoanalista, la otra antropóloga. Decía Irene Meller, que es la psicoanalista, es muy importante que entendamos las miradas nuevas y jóvenes que existen hoy, y Norma decía, estamos en esta quiebre y en esta situación de estarnos preguntando como hacia dónde nos movemos y qué hacemos. Y yo lo que quiero decir frente a lo que ellas decían es, tenemos que tenernos paciencia y tenemos que tenernos toda la paciencia para lograr entendernos y mirar. Yo no creo que vale la pena pelear por cómo me llamas o si tú hoy me dices ella y yo me enojo. Yo me califico como él, género masculino, hombre homosexual desde la identidad, desde la orientación sexual, y hombre desde la identidad de género. Entonces, como que en eso que las personas no han ido incorporando o entendiendo que es difícil todavía, tenemos que ser pacientes, y yo quisiera hacer un llamado hoy a los y a las jóvenes LGTB, a las chicas, mujeres, jóvenes feministas. El feminismo, los activismos tienen que ser revolucionarios, pero también tienen que ser reflexivos. Este es un momento que yo lo vería de esta manera. Primero, es un llamado a la comprensión de todos, es un momento de cambio, pero también veo en la explicación que vos dabas que es un poquito como cuando uno crece en una familia numerosa como la mía, y es que yo tengo hermanos, hermanas, yo soy el cuarto de la lista de los 6. Yo soy cuarto de 6, fíjate. Y uno dice, a mí no me tocó pedir permisos para salir esta tarde porque eso los pidieron los otros. Esto es lo mismo. Más o menos lo mismo, es decir, a los mayores siempre les toca unas cosas más difíciles y le toca cuidar a los más pequeños, y a veces no solo cuidarlos, sino hasta interceder por esos más pequeños. Voy a interceder por unos mensajes comerciales que llaman o propagandas que decía mi mamá, y nos vamos a sentar por allí. Vení que está bonita la bolivariana. Está muy bonita. Hernando, hablamos hace un momento como de las distinciones, de toda la forma de nombrar a la comunidad. Hablamos de lo importante que es nombrarlo, pero hablemos de la circunstancia política hoy en Colombia. El otro día leía un informe de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos más vulnerados en Colombia. Yo pensaba que el primero era la vida. No, el primero es el derecho a la identidad sexual, el segundo más vulnerado es la vida. De hecho, el uno depende del otro porque te vulneran el derecho a la identidad sexual matándote, entonces ahí está el segundo. El tercero es el derecho a la libre expresión, ahí está todo lo que sucede con los líderes sociales, y así se va desgranando. Pero uno vuelve y dice, el primero es el derecho a la identidad sexual. Sí, a la identidad sexual, a la orientación sexual, al ser diferente a un hombre o mujer heterosexual, que es lo que esta sociedad patriarcal, machista, heterosexualizada, heteronormativizada ha dicho. Es decir, si tú eres diferente, te tenemos que asesinar, te desaparecemos. Y es gravísimo, no nos damos cuenta. Fíjate que para ti fue una sorpresa encontrar ese dato, y ese es el dato. Lucía González, nuestra comisionada de la verdad, maravillosa mujer que ha hecho este trabajo, en una de las exposiciones que yo le oí el año pasado, decía que lo que más le ha dado duro a ella, una de las cosas que más le ha dado duro de escuchar tantas versiones, tantas historias y demás, es que no sabía y no había como captado que la población LGTB es una de las poblaciones más vulneradas y más destruidas y más violentadas de este país. De hecho, es la población más violentada por uno de los actores, por el paramilitarismo. El paramilitarismo llegaba, esto lo leí en el informe de la Comisión de la Verdad, llegaba a muchos pueblos y buscaba al gay del pueblo, a la lesbiana del pueblo, y los mataba primero a ellos como ejemplo.
Y no solo eso, el paramilitarismo mucho, también la guerrilla, y hay historias de guerrilla. Ayer estamos en el Coloquio Internacional Virtual de Masculinidades y uno de los expositores en una mesa que yo estaba coordinando sobre violencia y masculinidades y violencias en los países, en violencias armadas, está haciendo un estudio de amores entre hombres en la guerrilla. Y hay cantidad de historias, pero amores totalmente destruidos, vueltos o proscritos, porque tienen que ser al escondido. A escondidas y demás. Entonces fíjate que eso que tú leíste en esa estadística tiene mucho que ver y todavía pensamos. Yo por eso digo, hoy los jóvenes y las jóvenes LGTBIQ+ están viviendo otra historia, pero la historia no ha pasado. La historia de asesinato, la historia de violencias simbólicas y reales, la historia de las exclusiones no ha pasado. Nosotros quizás, como tú dices, a los mayores les toca más duro cuando son los hermanos mayores, a nosotros de otras generaciones de la población LGTBIQ+ nos tocó más, pero hoy estos chicos y estas chicas están enfrentando a otras cosas, teniéndolo un poco más fácil, digámoslo. Y sin que deje de ser difícil. Y sin que deje de ser difícil, pero también hay un asunto que yo creo que hay que establecer y es cómo hoy gobiernos que no lo teníamos hace unos años, hoy gobernantes que no lo teníamos hace unos años, hoy legisladores están haciendo trabajo directamente por la población LGTBIQ+, que son trabajos que nos tocó muy difíciles abrir camino a muchos y a muchas en este país. De hecho, ha habido, en términos de la historia íntima de lo público en este país, ha habido ministras, ministros gays, pero solo ahora un ministro abiertamente gay va a su posesión con su esposo y eso yo creo que tiene una fuerza más allá de lo simbólico. Quisiera que habláramos un poquito Hernando, ya te iba a decir Hernández. Hernández es mi tercer apellido. Hernando, quisiera que habláramos un poquito sobre esas conquistas de espacio y las conquistas en lo político también. No, yo creo que las conquistas han sido muchas, pero es como yo siempre digo el tema de los derechos. Estamos aquí y esto es una de esas tiras de caucho que las mamás le ponían a uno en los pantalones para que tuviera resorte, sí, de resorte, y es una cosa que está ahí. Y esta es la extrema derecha, la posición de extrema derecha, y esta es otra posición extrema de inclusión, de yo no sé qué, y es todo el tiempo en este tire y afloje y en una situación muy tenaz. Yo creo que seguimos en ese tire y afloje muy fuerte, pero hemos avanzado y se ha hecho más fácil ese tire y afloje que en lo que está. Creo que el hecho de tener una alcaldesa lesbiana, como ya lo hemos dicho, una congresista, que se casen, unas mujeres ministras que fueron ministras del presidente Santos, que creo que fue a nivel nacional un gobierno que dio apertura a eso con respeto también. Eso ha sido muy importante, el hecho de que tú menciones hoy que el ministro de Justicia va, además con un colega tuyo, su esposo Mauricio Arroyave, que sea claro, que él se emocione por ese asunto, es lindo, es bonito. Eso para nosotros son conquistas, para esta población, porque siempre nos han tildado de anormales, de amorales, de sucios, de irrespetuosos, de pecadores, etcétera, etcétera. Y creo, por ejemplo, que ya hoy eso sí es una conquista. Por ejemplo, el tema de la religión para muchos jóvenes no es hoy tan fuerte como lo fue para mí, por ejemplo, o como lo fue para un hombre como Ancísar Cadavid, que en uno de los programas vamos a ver la historia, uno de los programas de Teleantioquia, vamos a ver la historia de Ancísar Cadavid. Es decir, hombres y mujeres que frente a temas religiosos nos tocó durísimo porque además la culpa estaba casi que nosotros mismos poniéndonosla porque era un asunto social de una sociedad. Y me voy a un nombre muy antioqueño, Porfirio Barba Jacob. Porfirio Barba Jacob y todas estas historias y todos estos cuentos y el asunto a veces es más de lo que uno se está poniendo encima como una cosa proscrita, como una cosa que como una letra escarlata. Es como una letra escarlata que realmente viene de una sociedad que nunca se abrió hasta hace muy poco a decir pañales para niños y niñas que tienen dos papás o dos mamás, o la boda entre dos hombres y dos mujeres, una cantidad de cosas. Yo creo que ha habido conquistas interesantes, ha habido políticos, así como sigue habiendo políticos terribles en contra de los derechos de la población LGTB.
Y ahí quiero empezar a hablar de un tema que vamos a desarrollar ahorita después de los siguientes mensajes. Te voy a dejar con este pensamiento para que lo hablemos ahorita. Estas conquistas de lo simbólico abren un plano en lo práctico, pero quisiera que habláramos de políticas de inclusión. ¿En dónde están realmente esas políticas que reconocen el lugar de una comunidad que es importante, que es una fuerza productiva muy interesante y aportante del país? Y eso va a ser en un momentito. Este programa, que se llama Antioquia se toma la palabra, es posible gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Vamos a unos mensajes, como les decía, o propagandas, como le llamaba mi mamá. Volvemos, Hernando Muñoz, para hablar de la construcción de políticas públicas y de qué políticas y qué logros hay hoy día realmente. Mira, yo creo que yo siempre tengo que hacer una remembranza a un grupo en Bogotá que sale de profesores de la Universidad Nacional de Bogotá que trabajó, hizo un invento, digo yo, de esos maravillosos que se llamó Planeta Paz. Yo no sé si tú lo has oído nombrar, seguramente cuando hemos conversado en otros momentos te lo he dicho. Planeta Paz sale de una iniciativa donde dice, en aquel entonces, en el año 2000, que empieza el señor Pastrana a decir que va a hablar sobre paz y no sé qué, y eran los cuellos blancos sentados hablando sobre paz, pero ningún movimiento social. Entonces estos profes y estas personas activistas dicen, vamos a hacer un movimiento que agrupe a los negros, a las mujeres, a los jóvenes, a no sé qué, a no sé qué. Y por allá salió alguien y dijo, ay, existen personas gays y lesbianas. Y entonces, qué bueno. Y ellos también y ellas también tienen derechos y están luchando por sus derechos. Entonces eso fue a finales del año 2000 y se inicia todo un proceso. Y yo creo que esa es la puerta, el salto político de los activismos que habíamos estado por muchos años en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, bueno, en muchas ciudades y hasta municipios del país, tratando de mostrar toda esta lucha y toda esta discriminación que había. Hay un asunto y es que, claro, nosotros estamos expuestos más a la forma de colonización norteamericana, que es a través de su cultura. Entonces uno conoce quién es Harvey Milk, qué ha pasado en San Francisco, porque todo está en las canciones que escuchamos, en las películas que hemos visto, y uno se ha conmovido con esas historias. Pero uno dice, aquí, salvo la literatura que lo empezó a contar con algunos episodios, incluso premios de literatura en la Universidad de Antioquia, Todas mis cosas en tus bolsillos, un libro de poemas de Molano. Sí. Como que hace falta todavía todo no sé si es una memoria, un relato, una apropiación y contar también estas historias. Falta mucha memoria, falta mucho relato. Yo quisiera, en estos días hicimos con Manuel Bermúdez y una profesora, que fue la idea de una profesora de educación de la de Antioquia, hicimos una cosa que se llamó Locas Viejas. No sé si lo has visto. Y Locas Viejas, yo soy una loca vieja, por ejemplo. Después de cumplir los años que acabo de cumplir maravillosamente, dijimos más arriba de 50, hombres y mujeres, gays, lesbianas, trans, hombres y mujeres trans, empecemos a contar historias. Y yo hice en mi cumpleaños una fiesta que estábamos hablando, donde cogí todos mis cuadernos y empecé a relatar mi historia de cómo fue ser un hombre homosexual en los años 60, 70, pues bueno, yo crecí en los 60, pero cómo fue todo eso y cómo se fue dando esa historia. Nos faltan relatos, nos falta que los jóvenes y las jóvenes heterosexuales o LGTB, quienes sean, escuchen más unas historias a nivel como de estas bibliotecas humanas o de esos libros humanos que se están dando, que me parece súper bonito. Hay políticas públicas, Juan, hay políticas que se han ido dando. Aquí en Medellín tenemos política pública. De hecho, en este momento entiendo que hay una comisión accidental. Hay Casa de la Diversidad. Sí, hay Casa de la Diversidad. En Bogotá se empezó. Colombia Diversa administra la primera Casa de la Diversidad, como tú lo llamas, y hay una cantidad de cosas que se han ido dando y desarrollando, pero otra vez mi ilustración del caucho que estira y afloja, eso va y viene, y
toca la lucha mucho más fuerte, como les ha tocado a las mujeres también. Para que se instaure una política pública toca el doble que si fuera para otras poblaciones y demás. Entonces sí lo hay, se está haciendo y yo sé porque no he estado, he decidido no estar, me han invitado, he decidido no estar, porque creo que les toca ya el relevo a jóvenes y a personas que están ahí, pero yo quisiera pedirle a esos jóvenes que están hoy, a esas jóvenes que están hoy, no aprendan lo maluco de los activistas viejos, no continúen ni no entren a prácticas politiqueras. Eso me angustia, me han contado que las prácticas politiqueras muy fuerte, que las discusiones fuera de base. Yo creo que tenemos gobiernos que nos han dado las oportunidades, tenemos los derechos, hay que reclamarlos, pero también hay que ser sabio en eso. Políticas públicas hay, relato hay que construir. Quiero mencionar a una banda de rock que se llama La Bad Band, que es una banda queer, diría yo, que reivindica todo esto de los frikis, que es una manera muy elegante de decirlo, y que va contra el sistema. Nos faltan todavía más asuntos y sobre todo como sociedad no puedo dejar de decir que solo hasta hace menos de 30 años la OMS todavía consideraba que la homosexualidad era una enfermedad. Sí, señor. Es decir, los avances son gigantes en un periodo de tiempo tan breve. Yo, por ejemplo, no comprendo qué daño te hago yo a vos siendo un hombre homosexual, ¿cierto? ¿Por qué no entendemos y por qué tenemos que todavía seguir convenciendo a otros que tenemos derecho a existir? Cuando yo tengo muy claro lo que yo soy, pero además de eso, soy mucho más que eso. Mi identidad tiene que ver con esa orientación sexual, con que soy un hombre, con que hago una serie de cosas, un hombre homosexual, pero también he estudiado, trabajo, soy profesor, pago impuestos, una cantidad de vainas. Además, yo no me tengo que presentar diciendo que soy heterosexual. Ni yo que soy homosexual. Ni ¿cierto? me tengo que presentar diciendo que soy negro si ya se ve. Si ya se ve, por ejemplo. Pero lo otro también es que diciendo no nos tenemos que presentar como hombres ni heterosexuales ni homosexual, a veces también todo ese prejuicio se ha ido por el ojímetro, porque entonces yo pienso, la gente está muy pegada todavía del prejuicio, de lo que significa ser hombre y ser mujer en esta cultura, y por eso mi obsesión con estudiar las masculinidades y la transformación. Yo creo que el tema de género, que estudia las feminidades, las masculinidades, el tema de diversidad sexual y de género, tiene que darle mucho más espacio al tema de las masculinidades y tratar de destruir esa idea de que es que si no eres el hombre o la mujer de una cultura heteropatriarcal dominante no existes. Yo creo que para transformar esa mentalidad hay que empezar no a dar esos seminarios en la universidad, sino esas conversaciones desde la escuela. Ya se están abriendo esas puertas. Gente como vos son los hermanos mayores de las bandas como la Bad Band que decía ahorita y de muchos otros que hoy pueden cantar en voz alta su identidad. Yo quiero agradecerte desde este lado de la sociedad porque has abierto muchos ojos y sobre todo corazones. Es un asunto doloroso tramitar abriendo camino, pero mirar hacia atrás y ver que otros pueden caminar de una mejor manera, sin tanto dolor, también debe ser algo que te llene el corazón de contento. Es muy bello y yo creo que vale la pena y me tocas porque creo que es muy bonito y yo lo que quiero y anhelo en mis últimos años quizás es poder ver una población LGTB que sea indiferente a los ojos de los demás. Es decir, que cada cual viva lo que tenga que vivir y pase lo que tenga que pasar y que lo que hagamos es construir una sociedad donde todas y todos podamos tener un lugar digno y de respeto. Vivamos un lugar donde caminar cogidos de la mano no sea un pecado. Claro. Venga, muchachos, caminemos por acá. Vamos. Unidos. Gobernación de Antioquia.